En esta oportunidad vamos a hablar del segundo tema del sistema urinario, específicamente de las vías urinarias. Este es un tema que es bastante sencillo, es corto, es fácil de entender y como siempre les recomiendo, con un cuadro comparativo pueden prácticamente cubrir todo el tema. Bueno, las vías urinarias son nada más y nada menos que por donde se excreta la orina. Es ese sistema de tuberías que va desde el cáliz menor, cáliz mayor, pelvis renal, ureter. Recuerden que los ureteres también son pares, vejiga y de allí a la uretra, tanto femenina como masculina. En este caso, como son estructuras tubulares, sí vamos a hablar de capas, que son tres en específico. La mucosa, que está formada por el epitelio y la lámina propia. Tenemos una capa muscular y una capa, esta sería la capa muscular y una capa adventicia. En el caso de los cálices renales y pelvis renal, ellos son muy parecidos a las estructuras. Es decir, el epitelio que los recubre es el urotelio o epitelio de transición, que ya lo conocemos, ¿ok? Y tiene una capa muscular longitudinal interna y circular externa y la adventicia. En este corte histológico coloreado con HE, podemos observar, este sería el vértice de la médula renal, ¿ok? De esa pirámide renal. Estos son los conductos colectores que se van reuniendo y confluyendo para formar los conductos de Bellini. De allí se excreta la orina que va hacia el cáliz menor. Esto es una imagen por microscopía electrónica de barrido donde se puede observar, ¿okay?, los conductos de Bellini que van hacia el cáliz menor. Y esto es un corte histológico con H, donde están los conductos colectores. ¿Okay? Esta zona también se le conoce como lámina cribosa por las múltiples perforaciones que tiene. Y aquí se puede observar el urotelio característico del cáliz menor. En el caso de los uréteres, son estructuras tubulares que generalmente están colapsadas. Miden aproximadamente de 2 a 4 milímetros de espesor y en la orina uno piensa que es como una tubería de agua que la orina pasa directamente. No, la orina se traslada o se transporta desde el pelvis renal hacia la vejiga a través de ondas peristálticas y eso es gracias a la capa muscular bastante desarrollada que tienen. La luz de los uretes generalmente es fenestrada en forma estrellada, ¿ok? Las mismas características que hablamos del urotelio y la lámina propia. Esto es un corte histológico de los uréteres coloreados con eh, rojo congo y aquí se ve el urotelio, la lámina propia y la capa muscular y la adventicia. Como les comenté, la mucosa es plegada o festoneada en forma de estrella. En los uréteres más o menos tiene de 3 a 5 capas y la lámina propia, como observamos aquí, es de tejido conectivo denso y regular. Aquí, con mayor aumento, podemos ver el urotelio. Recuerden que las células que están en la porción más apical del urotelio se llaman células de Dogiel, ¿ok? Y contienen una especialización que se llama costra cutícula. Repasen qué es la costra cutícula. De nuevo observamos este corte transversal, donde esta sería el urotelio, la lámina propia. ¿Ok? Recordemos que se describe que el urotelio es un epitelio estratificado, donde la capa más superficial tiene unas células con características copuliformes y contiene la costra o cutícula. La capa muscular de los uréteres, los dos tercios superiores, predomina la capa longitudinal interna y el tercio inferior, ya cuando está cerca de la vejiga, tiene tres capas: longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. De nuevo, este corte histológico es para que repasen de nuevo lo que es mucosa, capa muscular y adventicia. La adventicia de los uréteres, dos tercios superiores se continúan con la cápsula de Geroto, la cápsula de riñón, y los dos tercios inferiores se continúan con la vejiga. De nuevo la imagen para que la repasen, no la confunda con el esófago que me ha pasado. Recuerden que siempre tienen que observar muy bien el epitelio. En el caso de la vejiga, es un órgano hueco, más o menos de forma triangular, que funciona para almacenar temporalmente la orina. No se modifica la orina en este caso. Eh,
es muy importante recordar que en la vejiga hay una zona que se llama trígono vesical, que está formado por el músculo esfínter vesical, que es el que nos ayuda a controlar la salida de la orina de la vejiga. Si observamos aquí, a nivel de la pelvis, podemos encontrar la vejiga. Estos serían los riñones, cáliz mayor, pelvis, uréteres, ¿ok? Aquí sería vejiga y de aquí para adelante sería la uretra. Una de las características que tiene la vejiga es que su capa muscular es muy desarrollada y ella tiene una capacidad muy grande de distensión, es decir, de almacenar grandes cantidades de orina. Los invito a investigar cuánta cantidad de orina puede almacenar la vejiga de un adulto. Igual las mismas capas, perdón, mucosa, muscular y la adventicia. La mucosa, en este caso, el urotelio es un poquito más grande, o sea, tiene más de 6 capas hasta 8 capas. Recuerden que una de las características del urotelio epitelio de transición es que sus células cambian de forma según su grado de distensión. Si no hay orina o hay muy poca orina o está contraída, las células del urotelio tienen a ser cúbicas a cilíndricas. Pero cuando se distienden, dependiendo de la cantidad de orina que esté almacenando, pasan a ser planas o cúbicas bajas. Y les recuerdo de nuevo las células de Dogiel, que son las que están aquí marcadas con una estrellita. Son células con características puliformes, en porción apical, y que aquí podemos evidenciar la costra cutícula, que es una especialización exclusiva de este tipo de epitelio. La lámina propia igual es tejido conectivo denso irregular. De nuevo aquí, urotelio, lámina propia. Esto es un esquema donde pueden observar cómo se ve el urotelio cuando la vejiga está contraída y aquí es cuando está en distensión. Aquí se observa muy bonito el urotelio de nuevo. En el caso de la capa muscular de la vejiga, tiene tres: la longitudinal interna, la circular media, que se observa cuál es desarrollado en el orificio de la uretra, y la longitudinal externa. Y la adventicia es igual, tejido conectivo denso irregular, pero tiene abundante tejido graso. De nuevo observamos de aquí hasta acá mucosa, epitelio, lámina propia, muscular, es bastante desarrollada, y aquí tenemos la adventicia en esta zona. Ahora, en el caso de la uretra, vamos a describir brevemente cómo es la uretra masculina y la uretra femenina. Tienen diferentes características, pensando en que la uretra masculina es más larga que la uretra femenina, mide aproximadamente de 15 a 20 centímetros. Y las características histológicas, especialmente del epitelio de la uretra masculina, puede cambiar según la ubicación donde se haga el corte histológico. Por eso se divide en tres partes: la uretra prostática, ¿okay?, es la que pasa a través de la próstata; la uretra membranosa y la uretra esponjosa o peniana. En el trayecto de la uretra, tanto femenina como masculina, se pueden encontrar en la lámina propia las glándulas del Littré. Investiguen en la clase de tejido glandular cuáles son las características histológicas de la glándula del Littré. ¿Okay? Tiene su conducto excretor va hacia la mucosa. Este tipo de glándula produce mucinas o glándulas mucosas que recubren el epitelio de las uretras, tanto femenina como masculina, para evitar su erosión. Es una especie de lubricación. Entonces, esto es un preparado histológico de corte transversal de una uretra femenina, y aquí se puede observar en la lámina propia. Esto que ven, estos espacios son los adenómeros de las glándulas del Littré, y aquí se ven algunos conductos excretores aquí y aquí. Ahora vamos a describir muy brevemente las características de la uretra masculina según la sección que se esté observando. La uretra prostática mide aproximadamente de 3 a 4 centímetros, bastante corta. Se describe que el epitelio que recubre la uretra prostática es urotelio o de transición. En esta zona desembocan múltiples conductos de la próstata y conductos eyaculadores, o sea, que llevan el semen. La lámina propia se describe que tiene tejido conectivo laxo, es muy vascularizado, ¿ok? Y está rodeada por músculo liso
que forma el esfínter interno de la uretra, o sea, ese es el inicio de la uretra. En la porción membranosa, mide aproximadamente 1 o 2 centímetros de largo, es bastante corto, atraviesa el diafragma urogenital y los autores describen que se puede evidenciar en este trayecto epitelio estratificado cilíndrico o epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Dependiendo del trayecto, en algunas partes se puede encontrar estratificado y otros pseudoestratificado cilíndrico. Y la capa muscular en la uretra masculina en esta zona está entremezclado con músculo estriado para formar el esfínter uretral. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí ya tenemos conciencia para retener la orina. La sección esponjosa de la uretra masculina mide 15 centímetros. En esta zona, la mayoría de la uretra esponjosa también está revestida por un epitelio estratificado cilíndrico o pseudoestratificado cilíndrico, pero al acercarse a el glande cambia a un epitelio estratificado plano no caracterizado y luego se continúa con el epitelio de la piel, o sea, pasa a ser queratinizado. En esta zona no hay capa muscular, ya que ella está rodeada por el cuerpo esponjoso del pene. La uretra femenina, como les comenté, es bastante corta, mide aproximadamente de 4 centímetros a 5 de largo y de 5 a 6 milímetros de diámetro, y ella generalmente la luz está colapsada cuando no hay micción. Esto es un corte transversal de la uretra femenina. Vemos que la luz está un poco colapsada. Estas son las glándulas del Littré, ¿ok? Y esta es la capa muscular que rodea la uretra femenina. En el caso de la mucosa de la uretra femenina, en la porción de la luz que se encuentra cerca de la vejiga, se describe que su epitelio es urotelio y después cambia a un epitelio estratificado plano no queratinizado. Hay algunos autores que dicen que hay una porción de la uretra que se puede evidenciar también un epitelio estratificado cilíndrico o pseudoestratificado cilíndrico, pero la mayoría describen que la primera porción, más o menos el tercio superior, es urotelio y el resto es epitelio estratificado plano no caracterizado. Otra característica de la mucosa de la uretra femenina es que tiene pliegues alargados, plexos vasculares desarrollados y músculo liso. Esto, para que observe este corte histológico de la uretra femenina, ve que es un epitelio estratificado plano, obviamente no caracterizado, tiene papilas conjuntivales adelomorfas, ¿ok? Y la lámina propia tiene los pliegues abundantes músculo liso, ¿ok? Y plexos vasculares desarrollados, como podemos observar aquí. En este corte histológico, esto que ven en rojo son los plexos vasculares que rodean la uretra femenina. La capa muscular de la uretra femenina está solo dos, que es la longitudinal interna y la circular externa. Estas capas musculares forman el diafragma urogenital, que es el esfínter externo. Y la adventicia es el mismo tejido conectivo que recubre la vagina, que eso lo vamos a ver en las próximas clases. Bueno, como pueden observar, es una clase muy corta, muy sencilla. Generalmente cuando vemos las clases presenciales, se da en conjunto con la clase de riñón, pero en este caso se divide en dos partes para que sea más sencillo de entender. Pienso que si ustedes hacen un solo cuadro, de diferencia sobre todo lo que es pelvis, uréteres, vejiga y otro cuadro, las características de la uretra femenina y masculina, es suficiente para que entiendan este tema. En los próximos dos temas, que son los que nos faltan para terminar la materia de tercer parcial, hablaremos del aparato reproductor masculino y femenino.